¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si lo tuvieras todo, y aún así sintieras que algo falta? Éxito, dinero, prestigio, poder. Julián Mantle lo tenía todo. Era un abogado brillante, con una carrera imparable y una vida de lujos que muchos envidiarían. Pero un día, en medio de un juicio, su cuerpo colapsó y su alma gritó por ayuda. Ese momento cambió su vida para siempre. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia, es un llamado. Una fábula real que te hará reflexionar sobre cómo estás viviendo tu vida, a qué estás entregando tu tiempo, y si realmente estás cultivando lo que de verdad importa, tu paz, tu propósito, tu felicidad. Este relato no se trata de abandonar todo y huir al Himalaya. Se trata de algo más profundo, despertar. Volver a lo esencial. Redefinir el éxito desde adentro hacia afuera. Prepárate para un viaje transformador lleno de enseñanzas prácticas, momentos de reflexión y sabiduría poderosa que puede cambiar tu forma de vivir para siempre. Capítulo 1. El despertar. La sala estaba repleta. El ambiente, tenso. Todos esperaban que Julián Mantle, uno de los abogados más temidos y admirados del país, diera su golpe maestro. Traje de 3 piezas, reloj suizo, mirada afilada. Él era la imagen del éxito, al menos por fuera. Durante años, Julián había brillado. Ganaba juicios imposibles, vivía rodeado de lujos, manejaba autos deportivos, asistía a fiestas privadas con la élite de la ciudad. Pero detrás de todo ese esplendor, algo no estaba bien. Había señales. Pequeñas advertencias que él decidió ignorar, el insomnio, la fatiga constante, la falta de motivación, y un vacío que ni el dinero ni la fama podían llenar. Hasta que ocurrió. En medio de un juicio, ante los ojos de todos, Julián se desplomó. Cayó al suelo como una marioneta sin cuerdas. Su cuerpo dijo basta. Su alma también. Ese día no solo marcó el final de su carrera, marcó el inicio de algo mucho más grande. Lo que le pasó no fue una tragedia. Fue un despertar. Una sacudida de la vida para que por fin escuchara lo que llevaba años callando, que estaba viviendo en piloto automático, que había perdido el rumbo, que se había olvidado de sí mismo. Y entonces tomó una decisión que nadie esperaba, lo dejó todo. Vendió su mansión, sus autos, sus relojes caros. Cerró su estudio de abogados. Desapareció del mundo que lo aplaudía, y emprendió un viaje hacia lo desconocido. Rumbo a Oriente. En busca de respuestas. De sentido. De paz. Muchos lo llamaron loco. Pero él sabía que seguir como antes era lo verdaderamente insano. Lo que encontró en ese viaje, las lecciones que recibió y la transformación que vivió, son el corazón de esta historia. No es una guía mágica ni una promesa vacía. Es una llamada a mirar hacia adentro. A cuestionar. A despertar. Porque a veces, perderlo todo, es la única forma de empezar a vivir de verdad. Las semanas posteriores al colapso de Julián fueron un silencio absoluto. Sus colegas no sabían dónde estaba. Sus antiguos clientes comenzaron a especular. Las revistas que antes lo alababan ahora se preguntaban qué había ocurrido con aquel genio del derecho que había desaparecido del mapa. Pero lo que nadie veía era que, por primera vez en décadas, Julián estaba escuchándose a sí mismo. Durante años, había corrido detrás del éxito como si fuera una meta final. Trabajaba 18 horas al día, se alimentaba mal, vivía estresado, no tenía tiempo para su familia ni para él. Pero, como muchos, pensaba que eso era normal. Que era el precio de llegar lejos. Que ya habría tiempo después. Sin embargo, ese después nunca llega, hasta que el cuerpo y la vida te obligan a parar. Fue en medio de esa pausa forzada donde Julián comenzó a hacerse las preguntas importantes. ¿Quién soy cuando nadie me aplaude? ¿Para qué estoy aquí? ¿Esto es todo lo que hay? ¿Tiene sentido todo lo que estoy haciendo? Lo que encontró fue crudo, pero liberador. Se había convertido en un desconocido para sí mismo. Había construido una vida que brillaba por fuera pero se desmoronaba por dentro. Todo lo que pensaba que lo hacía exitoso era, en el fondo, una máscara. Y entonces, ocurrió lo impensable, decidió soltar. Para muchos, vender su Ferrari fue una excentricidad.
Para él, fue un acto de liberación. El símbolo más visible de su antiguo estilo de vida desaparecía. No porque odiara el auto, sino porque ya no quería ser ese hombre. Ese que vivía esclavo de la imagen, del estatus, del tener que. Y con cada cosa que soltaba, la casa, el estudio, las pertenencias, también se deshacía de una carga invisible, la necesidad de aparentar, el miedo al juicio, la obsesión por competir. No sabía con certeza lo que estaba buscando, pero sí sabía lo que ya no quería seguir viviendo. Y eso, aunque parezca poco, es el inicio de cualquier gran transformación. Mientras todos seguían corriendo en la rueda interminable del éxito, él decidió bajarse y mirar hacia otro horizonte. Uno sin respuestas fáciles, pero lleno de autenticidad. Aún no sabía lo que iba a encontrar, pero estaba listo para descubrirlo. La decisión de cambiar no fue fácil. Porque cuando llevas años viviendo de una manera, soltarla no solo duele, asusta. Julián se enfrentó a algo que muchas personas evitan toda la vida: estar a solas consigo mismo. Ya no tenía su agenda llena, ni llamadas urgentes, ni trajes costosos que lo hicieran sentir importante. No tenía distracciones. Solo silencio, tiempo y preguntas. Pero en ese espacio vacío, comenzó algo nuevo. Empezó a leer. No textos legales, sino libros antiguos de sabiduría, filosofía oriental, espiritualidad. Leía durante horas, no para ganar debates, sino para entenderse, para encontrar sentido. Se sentía como un principiante, un niño redescubriendo la vida. Y luego escuchó rumores. Historias sobre monjes que vivían en un lugar remoto del Himalaya, guardianes de una sabiduría milenaria. Se decía que estos hombres no solo vivían con una paz inquebrantable, sino que conocían los secretos de la felicidad duradera, la energía sin fin, el dominio del cuerpo y la mente. Para muchos, eso sonaba a mito. Para Julián, era un faro. Vendió lo último que tenía, tomó una mochila y partió rumbo a la India. Dejó atrás el cemento, los edificios, los cafés caros y el prestigio. Viajó por ciudades, pueblos y montañas. A veces a pie. A veces en trenes oxidados. Se alimentaba con lo que podía. Dormía donde lo dejaban. Pero, curiosamente, no lo sentía como un sacrificio. Lo vivía como una purificación. Cada kilómetro recorrido era una capa más que se caía. Cada día sin lujos era una libertad recuperada. Lo que buscaba no era fama ni poder. Lo que buscaba era algo que se había vuelto extraño para él: paz interior. Pasaron semanas. Luego meses. Y justo cuando parecía que no encontraría lo que tanto anhelaba, se cruzó con alguien especial, un anciano sonriente, con ojos brillantes y una serenidad que lo desarmó al instante. No dijo mucho. Solo le habló de un lugar. Un valle secreto, oculto entre montañas, donde vivían los sabios que él buscaba. Los monjes de Sivana. Aquel anciano le prometió que, si llegaba allí con el corazón abierto y la mente vacía, encontraría las respuestas que tanto deseaba. Instante. Este no es un vídeo más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía, un espejo, una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. Y Julián, con el alma cansada pero viva como nunca antes, siguió el camino. Porque a veces,
El verdadero despertar no ocurre en un día, sino en el momento en que decides dejar de correr y comenzar a caminar hacia ti mismo. Capítulo 2. El encuentro con el destino. Después de días caminando por senderos estrechos, bordeando precipicios y atravesando bosques espinosos, Julián llegó al corazón de las montañas. Sus pies estaban heridos, su cuerpo agotado, pero su espíritu más firme que nunca. Sabía que no había marcha atrás. Ese viaje no era un paseo turístico, era una travesía hacia lo desconocido, pero profundamente necesario. Cada paso lo alejaba de la vida que conocía, y lo acercaba a la vida que merecía. Fue entonces, en medio del silencio de las alturas, donde lo vio. Un anciano de túnica sencilla, sentado bajo un árbol de flores rosadas. No parecía un sabio místico ni un maestro severo. Era solo un hombre tranquilo, con una sonrisa que no forzaba nada y unos ojos que parecían haberlo visto todo. No dijo una palabra. Solo asintió, como si ya supiera por qué Julián estaba ahí. Ese fue el primer contacto con los monjes de Sivana. No hubo rituales, ni pruebas, ni discursos. Solo presencia. Solo verdad. El anciano se llamaba Yogi Ramán. Fue él quien guió a Julián hasta el Valle Oculto, un lugar tan puro, tan ajeno al mundo moderno, que parecía salido de otro tiempo. Allí, los monjes vivían en armonía total con la naturaleza, cultivaban su alimento, meditaban al amanecer, leían, entrenaban su cuerpo y su mente, y compartían entre ellos una energía tan limpia que parecía imposible imaginar que aún existiera en este planeta. Pero lo más impactante no era el entorno, sino lo que irradiaban ellos. Paz. Vitalidad. Claridad. Julián, acostumbrado a leer expresiones faciales para detectar mentiras, no encontró en ninguno de ellos ni una señal de angustia, preocupación o estrés. Era como si hubieran aprendido a vivir por fuera del tiempo, pero profundamente conectados con la vida. Durante los primeros días, no hubo enseñanzas formales. Solo observación. Julián ayudaba en las tareas diarias, compartía comidas silenciosas, y contemplaba el modo en que aquellos hombres se movían por el mundo, sin prisa, sin apego, sin necesidad de demostrar nada. Y sin embargo, con una fortaleza interior que se sentía en el aire. En ese ambiente, algo dentro de él comenzó a cambiar. El ruido mental disminuía. La ansiedad, esa que durante años lo había perseguido como una sombra, empezaba a disolverse. No por obligación, sino por contraste. Al ver cómo era vivir con paz, entendía, por fin, cuánto se había acostumbrado a vivir sin ella. Y entonces, una tarde cualquiera, Yogi Ramán se le acercó, lo miró directo a los ojos y le dijo con calma: «Ahora estás listo para aprender». El momento había llegado. Después de días de silencio, de adaptación y de observación, Julián estaba preparado. No porque lo dijera él, sino porque su mente, sin darse cuenta, se había vaciado de expectativas. Y solo en el vacío es posible recibir lo nuevo. Yogi Ramán lo llevó a un rincón tranquilo del valle. Allí, bajo la sombra de un árbol antiguo, comenzó el verdadero aprendizaje. Pero no con discursos académicos ni teorías complicadas. El maestro hablaba poco, pero cada palabra tenía peso. Era como si hablara desde otro nivel de conciencia. Uno donde ya no era necesario adornar nada. Solo mostrar la verdad. Lo primero que Julián aprendió fue que el poder de la mente es el punto de partida de toda transformación. La forma en que pensamos moldea la forma en que vivimos. Los pensamientos no son solo ideas que vienen y van, son semillas. Algunas dan frutos, otras envenenan. Y la mayoría de las personas, le dijo Ramán, dejan su mente abierta a cualquier pensamiento, como si fueran hojas al viento, sin saber que eso las mantiene esclavas de sus emociones y reacciones. Si no controlas tu mente, alguien más lo hará por ti, le explicó. Julián reflexionó en silencio. Por años, su mente había sido un campo de batalla. Pensamientos de éxito, presión, miedo, urgencia. Nunca se había detenido a preguntarse de dónde venía todo eso. Solo lo aceptaba como normal. Como lo que se supone que tenía que sentir alguien importante. Pero ahí, en la quietud del valle, comenzó a comprender algo esencial: la mente no es enemiga, pero tampoco es neutral. Si no la entrenas,
te domina. Si la cultivas, te libera. Yogi Ramán le enseñó un antiguo símbolo que los monjes usaban como herramienta visual. No era solo una figura decorativa. Era un mapa. Un jardín, un faro, una rosa, una torre, una senda y un reloj. Cada uno representaba un principio. Una clave para vivir con sentido. Era un sistema completo, sencillo pero poderoso. Y lo mejor, no estaba hecho para ser entendido, sino practicado. El conocimiento no sirve si no lo aplicas, le dijo el maestro. Saber que puedes cambiar no es suficiente. Debes comprometerte con el cambio. A Julián no le quedaban dudas. Había llegado al lugar correcto. Y por primera vez en años, sentía que su destino estaba en sus propias manos. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de asombro y humildad. Julián, que había pasado años estudiando las leyes del mundo externo, ahora empezaba a descubrir las leyes que rigen el mundo interior. Cada amanecer en el valle de Sivana era una clase en sí misma. El canto de los pájaros, la quietud del aire, los monjes sentados en silencio, todo parecía orquestado para recordarle lo esencial. El símbolo que Yogi Ramán le había mostrado no era solo una imagen. Era una puerta hacia una filosofía de vida que combinaba sabiduría milenaria con una aplicación práctica sorprendente. No se trataba de teorías abstractas ni rituales complicados. Eran principios claros, herramientas reales para cultivar el alma, fortalecer la mente y vivir con propósito. Pero antes de enseñarle cada uno de esos principios, Ramán le hizo una advertencia clara. Este conocimiento no era para ser acumulado, sino para ser vivido. La transformación personal, le dijo, no ocurre cuando aprendes algo nuevo, sino cuando te atreves a dejar atrás lo viejo. Muchos quieren cambiar, le dijo, pero muy pocos están dispuestos a soltar lo que ya no les sirve. El conocimiento no te cambiará. La disciplina, sí. Y esas palabras, aunque simples, golpearon hondo. Julián comenzó a notar cuántas veces, incluso en ese entorno sereno, su mente intentaba volver a lo conocido. Al pasado. A su antigua identidad. A la necesidad de controlarlo todo. Pero también notó que, con cada respiración consciente, con cada momento de quietud, esas voces internas se hacían más débiles. No era magia. Era práctica. Constancia. Elección. El encuentro con el destino no fue una revelación mística, ni un momento cinematográfico. Fue algo más poderoso, el inicio de un compromiso. Un pacto consigo mismo. Porque ahora sabía que no se trataba de cambiar el mundo, ni de escapar del sistema, ni de renunciar a todo. Se trataba de recuperar el control de su vida desde adentro. Y esa decisión, silenciosa, íntima, firme, fue el verdadero punto de no retorno. Ese día, en el corazón de las montañas, Julián Mantle no solo encontró a los sabios de Sivana. Se encontró a sí mismo. Capítulo 3. El milagro de Julián Mantle. Cuando Julián terminó de contar cómo había dejado su antigua vida para adentrarse en las montañas del Himalaya, su colega lo miraba con una mezcla de admiración, escepticismo y curiosidad profunda. Había escuchado la historia, pero aún no comprendía el cambio. No entendía cómo alguien que había vivido décadas bajo presión, rodeado de estrés, con hábitos tan arraigados, podía haberse transformado de forma tan radical. Entonces Julián hizo algo que su colega no esperaba. Se rió. Una risa ligera, sincera, muy distinta de la sonrisa sarcástica que solía mostrar en los tribunales. Esa risa rompió el hielo. Y dijo algo que lo desarmó por completo. No soy un iluminado. Solo soy un hombre que estaba muriendo por dentro y decidió no seguir haciéndolo. Luego continuó explicando que su viaje no fue fácil. No hubo atajos, ni milagros repentinos. Fue un proceso. Un día a la vez. Un aprendizaje constante, muchas veces incómodo, pero profundamente liberador. Lo que parecía milagroso, su aspecto rejuvenecido, su mente clara, su corazón en paz, no era producto de la suerte ni de un retiro mágico. Era el resultado de una nueva forma de vivir. Le explicó que con los monjes aprendió a entrenar la mente, a cuidar el cuerpo, a alimentar el alma. Y que todo eso se basaba en principios simples, pero poderosos.
Principios que cualquier persona podía aplicar. No importaba si eras abogado, maestro, comerciante o estudiante. Lo único que se necesitaba era voluntad para cambiar. Contó que, con el tiempo, su cuerpo comenzó a sanar. Ya no tenía insomnio. Ya no sufría migrañas. Su presión se estabilizó. Su energía volvió. Pero lo más impactante no fue lo físico, sino lo mental. Su mente, antes saturada de preocupaciones, empezó a calmarse, a enfocarse, a encontrar espacio para el silencio, para la gratitud, para la presencia. Ese, decía Julián, fue el verdadero milagro. No el cambio exterior, sino la transformación interna. Porque mientras el mundo seguía girando con la misma prisa de siempre, él había aprendido a caminar más lento, más consciente, más pleno. Y ahora, por primera vez en su vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El impacto del cambio en Julián no se limitaba a su estado físico o emocional. Había algo más, algo que su colega no lograba identificar del todo, pero que sentía con claridad, una presencia distinta. Julián hablaba sin prisa, con una tranquilidad que no se fingía. No intentaba impresionar. No buscaba convencer. Simplemente compartía lo que había vivido, y eso bastaba para generar una atmósfera de respeto y silencio. Contó cómo, durante su estancia con los sabios de Sivana, entendió que la verdadera revolución comienza en lo invisible. Que la mente, si se entrena, puede convertirse en el mejor aliado, pero que si se descuida, es el enemigo más destructivo. Y ese fue uno de los primeros aprendizajes que le transformaron la vida, la autodisciplina mental. En su antigua vida, Julián estaba acostumbrado a reaccionar. Todo lo analizaba con lógica legal, todo lo racionalizaba. Pero allá aprendió a observar sus pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. Aprendió que el pensamiento negativo no es algo que se combate con fuerza, sino que se debilita con conciencia. Que la mente puede ser entrenada igual que un músculo. Cuanto más la usas con dirección, más fuerte se vuelve. También habló del cuerpo, de cómo había dejado de verlo como una herramienta para aguantar la rutina, y empezó a honrarlo como un templo. Alimentación ligera, movimiento consciente, descanso real. Cosas básicas que había ignorado durante años y que ahora eran pilares de su día a día. Y, sobre todo, habló del alma. De esa dimensión profunda que muchos olvidan. No en un sentido religioso, sino como el núcleo de lo que somos. Un lugar de silencio interior, de intuición, de propósito. En Sivana, descubrió que una vida con alma no es necesariamente una vida perfecta, pero sí una vida verdadera. Con errores, sí, pero con sentido. El milagro, insistía Julián, no fue encontrar a los monjes. El milagro fue haber aceptado la invitación al cambio. Haberse atrevido a mirar hacia adentro sin escapar. Y desde ahí, comenzar a construir una vida nueva, sin máscaras, sin prisas, sin ruido innecesario. Mientras hablaba, Julián no solo compartía información. Compartía una energía distinta. No era un discurso, era un testimonio. Y su colega, aún sin entender del todo cómo alguien podía cambiar tanto, no podía dejar de escuchar. Había algo en sus palabras que tocaba una fibra muy íntima. Porque, en el fondo, él también estaba cansado. Cansado del ritmo, de la presión, de fingir tener el control cuando en realidad vivía en automático. Julián lo sabía. Lo sentía. Por eso le habló con tanta naturalidad. Le dijo que su historia no era única. Que muchos, demasiados, viven como él vivió, con éxito externo y vacío interno. Con agendas llenas y corazones agotados. Con metas prestadas, miedos heredados y una desconexión total del presente. Lo que me pasó a mí, le dijo, también te puede pasar a ti. Y no necesitas esperar a colapsar para despertar. Esa frase quedó flotando en el aire. Luego, con un tono más suave, comenzó a explicar que durante su tiempo en Sivana, había recibido una serie de lecciones prácticas, organizadas como un sistema. Cada una de ellas enfocada en despertar una parte esencial del ser humano, la mente, el cuerpo, el corazón y el espíritu. Era una filosofía completa, pero no complicada. No se trataba de teorías abstractas,
sino de herramientas concretas que se podían aplicar desde el primer día. Y esa era la razón por la que había vuelto. No para convencer, no para predicar, sino para compartir. Porque entendía que muchas personas, aunque no lo digan en voz alta, están buscando lo mismo: paz, claridad, sentido. Pero no saben por dónde empezar. Y él ahora tenía algo que podía servirles, un camino probado. No perfecto, pero verdadero. El milagro de Julián Mantle no fue su transformación física, ni su serenidad nueva, ni siquiera su historia extraordinaria. El verdadero milagro fue su decisión de cambiar. Su decisión de vivir diferente. Y, sobre todo, su decisión de compartir lo aprendido, con la esperanza de que otros también se atrevan a rediseñar su vida. Porque a veces, todo lo que necesitamos para empezar de nuevo, es escuchar a alguien que ya lo hizo. Capítulo 4. La historia de la transformación. Julián sabía que su transformación no tendría sentido si no la explicaba paso a paso. Por eso, antes de revelar cada una de las enseñanzas que había aprendido en Sivana, decidió contar una historia. Una historia que, según él, condensaba toda la sabiduría de los monjes. Una parábola que no solo transmitía los principios esenciales del crecimiento interior, sino que lo hacía de una forma tan visual y sencilla que cualquiera podría recordarla para siempre. Se acomodó en su silla, cerró los ojos por un momento, y luego dijo: imagínate que estás en medio de un jardín exuberante. Hay flores de colores intensos, árboles altos, un aire limpio que se respira con profundidad. Este lugar es absolutamente perfecto. Es un símbolo de tu mente. Un jardín interno que, si lo cuidas, florece. Pero si lo descuidas, se llena de maleza. En ese jardín, de pronto, aparece un faro. Un faro firme, que ilumina con fuerza todo a su alrededor. Representa la claridad mental, la visión, el propósito. Luego, de la nada, ves salir un luchador japonés, vestido con una armadura roja, que simboliza el coraje, la autodisciplina, la acción decidida. Este personaje camina por el jardín y encuentra un reloj dorado gigante, que representa el tiempo, el recurso más valioso y a la vez más desperdiciado por la mayoría de las personas. Pero la historia no termina ahí. A los pies del reloj, el luchador ve una rosa preciosa, que emite un perfume tan intenso que lo hace detenerse. Esa rosa representa el servicio desinteresado, el dar a los demás como parte esencial de una vida con propósito. Y finalmente, mientras contempla la flor, el luchador se topa con un sendero de diamantes que se extiende hacia el horizonte. Ese camino brillante representa la abundancia, no solo material, sino espiritual, que llega cuando uno vive con equilibrio y plenitud. Al terminar de relatar esa escena, Julián se quedó en silencio. No necesitó explicar nada aún. Solo dejó que la imagen se quedara flotando en la mente de su interlocutor. Porque sabía que esa historia, aunque parecía una fábula extraña, era en realidad un mapa completo de transformación personal. Cada símbolo, cada elemento, guardaba dentro de sí una lección práctica. Y era hora de revelarlas una por una. Pero antes de entrar en los detalles, quería que quedara claro: tú también tienes ese jardín dentro de ti. Y la forma en que lo cuidas, define la calidad de tu vida. Después de relatar aquella historia tan vívida, Julián observó en silencio a su amigo, dándole tiempo para procesarla. Sabía que las imágenes hablaban más que cualquier explicación. Pero también sabía que, si no se desglosaban con cuidado, podrían parecer solo una fantasía sin aplicación práctica. Así que comenzó a desarmar, paso a paso, el significado de cada símbolo. El jardín, dijo con calma, representa tu mente. Y al igual que un jardín real, puede florecer con belleza o llenarse de maleza, dependiendo de lo que siembres en él. Explicó que los pensamientos son como semillas. Si siembras pensamientos positivos, de gratitud, de propósito, tu mente se fortalece, tu energía mejora, tu visión se aclara. Pero si, por el contrario, permites que pensamientos de preocupación, ira, ansiedad o negatividad echen raíces, terminarán invadiendo todo. Por eso, los monjes enseñaban que el dominio de la mente es el primer paso hacia una vida extraordinaria. No basta con vivir en piloto automático. Hay que observar lo que piensas, lo que crees,
lo que repites sin darte cuenta. Porque, aunque no lo parezca, cada pensamiento tiene una consecuencia. Lo que toleras en tu mente, lo toleras en tu vida. Julián enfatizó que cuidar el jardín interior no significa evitar todos los pensamientos negativos, eso sería imposible, sino desarrollar la capacidad de elegir dónde enfocas tu atención. Y para eso, la práctica diaria era fundamental: momentos de silencio, meditación, visualización positiva, lectura consciente. Pequeños hábitos que limpian la mente y la preparan para el crecimiento. Después habló del faro. Esa estructura firme y luminosa que aparece en medio del jardín. Representa la necesidad de tener una visión clara. Un propósito que guíe tus días, que le dé dirección a tus acciones, que le dé sentido a tu esfuerzo. Porque quien no sabe hacia dónde va, termina yendo a donde otros lo arrastran. Según los monjes, la claridad de propósito es lo que distingue una vida reactiva de una vida intencional. No se trata de tener todas las respuestas, sino de hacerte una pregunta fundamental: ¿para qué estoy viviendo? Y en el momento en que respondes con honestidad, todo cambia. Tus decisiones, tus hábitos, incluso tus relaciones. Porque dejas de moverte por inercia y empiezas a actuar con sentido. Dejas de correr sin rumbo y comienzas a caminar hacia algo que realmente importa. Julián continuó desglosando los símbolos de la historia, como quien abre lentamente una caja de sabiduría milenaria. Después del jardín, la mente, y del faro, la visión de vida, llegó el turno del personaje que más llamaba la atención, el luchador japonés. Vestido con una armadura roja brillante, caminaba por el jardín con seguridad y determinación. Este luchador representaba un principio que Julián había subestimado durante años: la autodisciplina. Le explicó a su amigo que durante toda su carrera había sido disciplinado, sí, pero con una motivación equivocada: el miedo al fracaso, la necesidad de reconocimiento, la presión de no quedarse atrás. Su disciplina estaba orientada al rendimiento, no al crecimiento. Lo que había aprendido en Sivana era otra cosa. Era la disciplina que nace del respeto por uno mismo. La que te hace cumplir tus compromisos no porque alguien te vigile, sino porque tu palabra contigo vale. La autodisciplina, decía, no es rigidez ni sacrificio forzado. Es libertad. Porque cuando tienes el poder de hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, te conviertes en una persona verdaderamente fuerte. Luego, el luchador se encuentra con un reloj dorado. Y este, más que un objeto decorativo, era un recordatorio brutal: el tiempo es nuestro recurso más valioso y el más malgastado. En Sivana, le enseñaron a tratar cada día como un tesoro irrepetible. A dejar de vivir como si tuviera una vida de repuesto. A comprender que cada minuto cuenta, y que no hay inversión más poderosa que dedicar tu tiempo a lo que realmente importa. Después aparece la rosa fragante, símbolo del servicio. Una vida verdaderamente plena no se mide solo por lo que logras, sino por lo que entregas. Julián aprendió que servir, ayudar, aportar, ya sea con tiempo, con conocimiento, con compasión, no es un deber moral, sino una necesidad espiritual. Dar sin esperar, simplemente porque puedes, porque nace de ti. Ese es uno de los secretos de una vida con sentido. Y finalmente, el sendero de diamantes. Ese camino brillante que se extiende hasta el horizonte representa la abundancia que llega cuando vives en equilibrio. No solo abundancia económica, sino emocional, mental, espiritual. Es la recompensa de haber cultivado tu mente, definido tu propósito, ejercido tu disciplina, honrado tu tiempo y vivido al servicio de los demás. Julián terminó la historia mirando a su amigo con serenidad. Cada uno de estos símbolos, dijo, representa un principio que me transformó. Y ahora, quiero compartirlos contigo. Uno por uno. Para que, si tú decides recorrer este camino, también puedas construir tu propia historia de transformación. El silencio que siguió fue profundo. Porque las palabras habían calado. Ya no eran solo ideas, eran una invitación. Capítulo 5. El viaje espiritual hacia Oriente. Después de relatar la historia simbólica que resumía los principios de los monjes de Sivana, Julián comenzó a contar cómo había llegado hasta ellos. No fue un camino recto, ni cómodo, ni predecible. Fue, en todos los sentidos,
Un viaje espiritual que comenzó con una simple decisión: buscar algo más que éxito profesional. Cuando renunció a su antigua vida, no tenía un plan detallado. Solo sabía que tenía que irse. Vendió sus posesiones, cortó la mayoría de sus vínculos, y con una pequeña mochila, partió hacia la India. Buscaba sabiduría, paz, un maestro, algo, o alguien, que pudiera responder las preguntas que lo perseguían desde su colapso. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué no soy feliz si lo tengo todo? ¿Qué me estoy perdiendo? Durante los primeros meses, su búsqueda fue frustrante. Viajó de ciudad en ciudad, visitó templos, habló con místicos, leyó libros sagrados, pero nada parecía darle la respuesta que necesitaba. La mayoría de lo que encontraba eran frases hermosas, rituales desconectados de la vida real, o promesas vacías. Empezó a pensar que quizá no existía lo que buscaba, que todo era una ilusión. Pero un día, en un pequeño pueblo al norte del país, escuchó hablar de unos sabios que vivían más allá de las montañas, en un lugar tan aislado que ni siquiera aparecía en los mapas. Decían que esos hombres no eran simplemente monjes, sino guardianes de un conocimiento muy antiguo, que llevaban siglos transmitiéndose en silencio. No enseñaban a multitudes. No escribían libros. Solo compartían su sabiduría con quienes estuvieran realmente listos para recibirla. La historia lo intrigó. Y por primera vez en semanas, sintió un impulso real. Un fuego interior. Como si esa fuera la dirección correcta. Sin pensarlo demasiado, se puso en marcha. El trayecto hacia las montañas fue duro. El terreno, hostil. El clima, impredecible. Y su cuerpo, acostumbrado a la comodidad, sufrió. Pero su determinación era más fuerte. Algo dentro de él le decía que, si llegaba hasta el final, algo cambiaría para siempre. No sabía que ese viaje no solo lo llevaría a un nuevo lugar, sino a una nueva vida. El ascenso hacia las montañas fue mucho más que un esfuerzo físico. Fue una prueba interna. Cada paso entre las rocas, cada noche helada sin abrigo adecuado, cada día sin señales de civilización, todo lo empujaba a rendirse. Pero algo en su interior, más fuerte que el cuerpo cansado y la mente dudosa, lo hacía seguir. No era orgullo. Era necesidad. La necesidad de entender por qué había vivido tantos años sin comprender el sentido de su existencia. Pasaron varios días. A veces caminaba sin rumbo claro, guiado solo por intuiciones, rumores de aldeanos o fragmentos de historias. Pero entonces, una mañana, cuando el sol apenas asomaba entre las nieblas del Himalaya, vio algo que no esperaba. Una figura a lo lejos, sentada con el torso erguido y la mirada perdida en el horizonte. Era un hombre mayor, vestido con ropas simples, pero con una dignidad que imponía respeto sin decir una palabra. Ese hombre era Yogi Ramán. Lo miró con serenidad, como si lo estuviera esperando. Sin juicio. Sin sorpresa. Solo con una presencia que parecía decir, «Llegaste». Julián se acercó y se presentó. Contó su historia. Habló de su vida pasada, de su colapso, de su búsqueda. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que defenderse, ni justificarse. Solo tenía que ser. Yogi Ramán lo escuchó sin interrumpir, con la atención profunda de quien no solo oye palabras, sino la verdad que hay detrás de ellas. Y cuando Julián terminó de hablar, el sabio le dijo algo que nunca olvidaría. Para encontrar las respuestas que buscas, primero tendrás que desaprender todo lo que crees que sabes. Aquel fue el inicio de su verdadero aprendizaje. No hubo bienvenida formal, ni ritual sagrado. Solo una invitación: quedarse, compartir su vida con ellos, observar, aprender, y sobre todo, vaciarse de todo lo innecesario. Y así lo hizo. Sin saber cuánto tiempo estaría allí. Sin saber lo que le esperaba. Pero con la certeza de que, por fin, estaba en el lugar correcto. Los días que siguieron no fueron como Julián había imaginado. No hubo clases formales, ni maestros que recitaban grandes verdades. Lo que encontró en Sivana fue algo mucho más sutil, y mucho más poderoso. Los monjes no enseñaban con palabras, sino con el ejemplo. Vivían con una armonía tan profunda, que cada uno de sus actos era una lección en sí misma.
Se despertaban antes del amanecer, en completo silencio, agradeciendo por el nuevo día. No por costumbre, sino porque realmente lo sentían. Comían con moderación y presencia. Trabajaban con amor. Meditaban con disciplina. Reían con sencillez. Cada momento era vivido como si fuera sagrado, y cada actividad, por mínima que fuera, se hacía con atención total. Julián, al principio, se sentía fuera de lugar. Su mente todavía estaba llena de urgencia, de ideas de éxito, de pensamientos desordenados que no lo dejaban en paz. Pero poco a poco, al ritmo de aquel nuevo entorno, empezó a bajar las revoluciones. Aprendió a estar en silencio, a respirar profundo, a observar sin reaccionar. Y en ese espacio nuevo, empezó a surgir algo que había olvidado hacía años: la paz. Yogi Ramán se convirtió en su guía. No imponía. Preguntaba. No predicaba. Compartía. Le reveló que la verdadera sabiduría no se trataba de acumular más, sino de quitar lo que estorba. Le habló de cómo la mente, cuando no se entrena, se convierte en un tirano. De cómo el cuerpo, si se cuida, puede ser un templo. De cómo el alma necesita silencio para recordar quién es. Durante semanas, Julián escuchó, observó, y sobre todo, practicó. La transformación no fue repentina. Fue lenta, silenciosa, pero profunda. Como el agua que, gota a gota, talla la roca. Se deshizo de viejos hábitos, de creencias heredadas, de miedos antiguos. Y en su lugar, empezó a construir una nueva manera de vivir. Más ligera. Más consciente. Más libre. Y fue entonces cuando Yogi Ramán, al verlo listo, le entregó la historia de los símbolos. La misma que ahora, tiempo después, Julián le contaba a su amigo. Porque entendía que su viaje no era solo suyo. Era una experiencia que debía compartirse. Una luz que podía encender otras. Porque cuando una persona cambia de verdad, nunca lo hace solo. Siempre, de algún modo, transforma también a los que lo rodean. Capítulo 6. La sabiduría de Sivana. Después de semanas viviendo entre los monjes de Sivana, Julián comenzó a percibir lo que antes era invisible. Las cosas simples, que había ignorado por años, ahora cobraban un sentido completamente nuevo. La forma en que los monjes caminaban, cómo saludaban, cómo se detenían a escuchar con atención, todo reflejaba un tipo de conciencia distinta. Eran personas en paz. Pero no una paz pasiva, sino una paz activa, firme, profunda, que nacía de una conexión real consigo mismos. La sabiduría de Sivana no estaba guardada en libros polvorientos ni se recitaba como fórmulas sagradas. Estaba viva en la práctica diaria. En el modo de organizar el día. En cómo se relacionaban entre ellos. En cómo cuidaban cada cosa, por pequeña que fuera. Julián entendió que la clave no era saber más, sino vivir mejor. Y eso implicaba algo que hasta entonces había evitado: mirarse por dentro sin filtros. Yogi Ramán se convirtió en su principal guía espiritual. Lo tomaba de la mano, no con condescendencia, sino con amor verdadero, y lo acompañaba en su proceso de limpieza interior. Le enseñó que los pensamientos eran como semillas, lo que siembras, cosechas. Que si cultivaba pensamientos de miedo, culpa o ansiedad, terminaría construyendo una vida dominada por ellos. Pero si, en cambio, alimentaba su mente con imágenes poderosas, con gratitud, con propósito, su mundo exterior empezaría a reflejarlo. Uno de los primeros principios que aprendió fue este: la calidad de tu vida no es más que la calidad de tus pensamientos. Y en Sivana, eso no era solo una frase bonita. Era un compromiso diario. Cada monje dedicaba tiempo, todos los días, a entrenar su mente. A limpiarla. A enfocarla. Porque entendían que todo comienza allí. Y Julián, poco a poco, empezó a hacer lo mismo. Al principio le costaba. Su mente estaba acostumbrada al ruido, a la urgencia, a la preocupación constante. Pero con paciencia, empezó a soltar. A detenerse. A respirar. Y algo dentro de él, algo dormido por años, comenzó a despertar. Había entrado a Sivana con una vida exitosa pero vacía. Y ahora empezaba a construir una vida sencilla, pero llena.
llena de sentido, llena de verdad. Una de las primeras rutinas que Julián adoptó en Sivana fue el entrenamiento diario de la mente. Cada mañana, antes del amanecer, los monjes se sentaban en silencio absoluto frente al jardín, cerraban los ojos y se sumergían en la contemplación. No era meditación rígida. Era simplemente observar los pensamientos pasar, sin juzgarlos, sin aferrarse. Aprender a ver la mente como lo que es, una herramienta, no un tirano. Yogi Ramán le explicó que la mente es como un músculo. Si no la entrenas, se debilita, se dispersa, se llena de basura. Pero si la cultivas con constancia, se convierte en tu mayor aliada. Por eso, en Sivana, le enseñaron una práctica muy antigua, el corazón del lago de rosas. La técnica era simple pero poderosa. Durante al menos 10 minutos al día, Julián debía visualizar un lugar hermoso, pacífico, perfecto. En su caso, eligió un lago rodeado de rosas, con agua cristalina, donde el sol caía suavemente y todo parecía en calma. Mientras sostenía esa imagen en su mente, respiraba con profundidad y se enfocaba en un solo pensamiento positivo: gratitud, amor, propósito, energía. No importaba cuál, siempre que lo viviera con intensidad. Al principio le costó concentrarse. Su mente saltaba de pensamiento en pensamiento. Pero con el tiempo, esa simple práctica comenzó a transformar su estado interno. Se sentía más enfocado, más ligero, más presente. No por magia, sino por repetición consciente. Porque donde va tu atención, va tu energía. Yogi Ramán se lo repitió muchas veces. Lo que ocupa tu mente, moldea tu vida. Si llenas tu cabeza de quejas, miedos, noticias negativas o comparaciones constantes, eso será lo que cultivarás. Pero si eliges, cada día, sembrar pensamientos nobles, constructivos y claros, estarás diseñando una realidad mucho más plena. Ese fue uno de los pilares de la sabiduría de Sivana. Domina tu mente y dominarás tu vida. Julián no solo lo comprendía, lo empezaba a vivir. Con el paso de los días, Julián comprendió que los monjes no estaban interesados en teorías abstractas. Todo lo que enseñaban estaba orientado a la acción. No importaba cuánto entendieras con la mente, si no lo llevabas a la práctica. Yogi Ramán lo decía con claridad. El conocimiento no aplicado es simplemente entretenimiento mental. Por eso, además de trabajar su mente cada mañana, Julián empezó a incorporar nuevos hábitos que fortalecían su cuerpo y su espíritu. Uno de ellos era el ritual del despertar temprano. Todos los monjes se levantaban antes del amanecer, justo cuando el mundo todavía duerme. Decían que ese momento era sagrado, porque el silencio exterior favorecía el silencio interior. Durante esa primera hora del día, no se encendían voces, ni tareas mecánicas, ni distracciones. Era tiempo para uno mismo, para reflexionar, para estirarse con calma, para escribir, para meditar, o simplemente contemplar el amanecer. Julián comenzó a entender el poder de esa hora. No solo le daba energía, sino dirección. Era como si al empezar el día con intención, todo lo demás se acomodara en su lugar. Otro principio fundamental que aprendió fue el del autocuidado físico. En Occidente, Julián había descuidado su cuerpo por completo: mala alimentación, sedentarismo, estrés acumulado. En Sivana, descubrió que el cuerpo no es un simple vehículo, es un templo. Y que cuidar de él no es un lujo, es una obligación espiritual. Los monjes practicaban ejercicios suaves cada mañana, comían con moderación, caminaban con frecuencia. No por estética, sino por respeto. Esa armonía entre cuerpo, mente y espíritu era lo que daba equilibrio a sus vidas. No había exceso. No había ruido. Todo tenía su lugar. Julián, al ver esa coherencia, entendió que no se trataba de cambiarlo todo de golpe. Se trataba de elegir, día a día, acciones pequeñas pero poderosas. Porque, como le dijo Yogi Ramán una mañana mientras caminaban por el bosque, una vida extraordinaria no es el resultado de grandes eventos, sino de decisiones conscientes tomadas con consistencia. Y en ese momento, Julián dejó de buscar fórmulas mágicas. Ya no quería atajos. Quería entender, integrar y vivir cada enseñanza, desde adentro.
Capítulo 7. Una historia mágica con un mensaje poderoso. Una mañana, mientras caminaban por uno de los senderos floridos que rodeaban el templo de Sivana, Yogi Ramán detuvo a Julián y le dijo que estaba listo. No para irse, no para enseñar, sino para comprender verdaderamente el corazón de lo aprendido. Hasta ese momento, Julián había observado, practicado, sentido, pero faltaba algo, el hilo que unía todo. Y ese hilo era la historia. Fue entonces cuando el sabio le relató una fábula ancestral, aquella misma historia simbólica que más adelante Julián compartiría con su colega. Era una narración extraña, llena de imágenes insólitas, un jardín, un faro, un luchador de sumo, un cable rosa, un cronómetro, unas rosas y un camino de diamantes. Pero lo que realmente sorprendió a Julián no fue el contenido de la historia, sino cómo la historia le hablaba directamente. Cada símbolo resonaba con alguna parte de su experiencia en Sivana. Cada imagen, en apariencia absurda, escondía una lección profunda. Era como si todo lo que había vivido allí, cada hábito, cada conversación, cada silencio, estuviera comprimido en esa narración. Una guía para recordar lo esencial cuando el mundo exterior volviera a llenarse de ruido. Yogi Ramán le explicó que esa historia era un recurso mnemotécnico. Una forma de llevarse consigo, en la memoria, los 7 principios de la vida plena, sin necesidad de cargar libros ni rituales complejos. Era un mapa comprimido en imágenes. Y para los monjes, ese mapa era sagrado. Cada vez que uno de ellos sentía que se alejaba de su centro, volvía a la historia. No para repetirla como un mantra vacío, sino para releerla con el corazón. Porque cada símbolo tenía capas. Y cada vez que uno avanzaba en su camino interior, el significado se volvía más profundo. Julián, al escuchar eso, se dio cuenta de que el conocimiento verdadero no necesita ser complicado. Necesita ser vivido. Y que las verdades más grandes caben, a veces, en las metáforas más simples. Después de escuchar atentamente la fábula completa, Julián se quedó en silencio. No por confusión, sino por respeto. Sentía que acababa de recibir un mensaje que no solo debía entender, sino honrar. Cada elemento de la historia parecía conectado con algo dentro de él. No era una simple metáfora, era una llamada a despertar. Yogi Ramán, con la misma calma de siempre, le dijo que esa historia tenía el propósito de anclar la sabiduría en la experiencia. Que cuando la mente se llena de teorías, se dispersa. Pero cuando una enseñanza se envuelve en una imagen poderosa, se graba más profundamente, como una semilla que queda latente, lista para florecer cuando se riegue con acción. Julián le pidió que le explicara de nuevo, paso a paso, cada símbolo. No porque no lo hubiera entendido, sino porque quería asimilarlo desde otro lugar. Esta vez, con más apertura, con más conciencia, con más entrega. Yogi accedió, pero le advirtió algo importante. No busques entenderlo todo de una vez. Esta historia es como una llave. Te abrirá puertas, pero cada puerta revela un nivel distinto. Lo esencial no es saberlo, es vivirlo. Entonces volvieron al principio, el jardín maravilloso. Representa la mente. No una mente cualquiera, sino una mente cultivada, protegida, llena de belleza y equilibrio. Es el recordatorio de que todo cambio comienza por lo que piensas. Que no puedes tener una vida tranquila si tu mente es un campo de batalla. Y que así como un jardín necesita atención diaria, tu mente también. Después, el faro rojo. El símbolo del propósito. Esa luz interior que te orienta cuando el mundo oscurece. Sin un faro, cualquier dirección parece válida, y eso lleva al desgaste, al vacío. Pero cuando tienes claro tu propósito, cada acción cobra sentido. Ya no vives por inercia, vives con intención. Julián entendió que esos 2 primeros símbolos no eran solo ideas. Eran pilares. Si no controlas tu mente y no tienes un propósito claro, cualquier técnica se vuelve superficial. Y entonces, mientras el sol bajaba sobre las montañas, Yogi le dijo con serenidad: cuando comprendes esto, el resto llega por sí solo. Porque ya no estás buscando afuera, estás construyendo desde adentro. El relato continuó, y con cada símbolo desvelado,
Julián sentía que algo dentro de él se alineaba. No era como aprender algo nuevo. Era más bien como recordar una verdad que siempre estuvo ahí, pero que había estado cubierta por años de ruido, exigencia y olvido. El luchador de sumo, esa figura llamativa y desconcertante, representaba el poder de la mejora continua, lo que los sabios llamaban kaizen. Era el principio de avanzar cada día, sin prisa pero sin pausa. De comprender que el crecimiento real no llega en saltos dramáticos, sino en pequeños pasos consistentes. Julián lo había vivido en carne propia, no había tenido una revelación repentina, sino una transformación paulatina, construida a través de hábitos diarios, decisiones conscientes y una voluntad renovada. Luego estaba el cable de alambre rosa que envolvía al luchador. A simple vista, un detalle menor. Pero para los monjes, representaba algo fundamental, la autodisciplina suave. El compromiso con uno mismo. La capacidad de mantenerte firme en tu camino sin rigidez, con amor propio, sin necesidad de castigo ni perfección. Porque no basta con saber lo que hay que hacer, hay que sostenerlo, día tras día, con decisión, pero también con compasión. Julián recordaba cuántas veces, en su vida anterior, había intentado hacer cambios, y cuántas veces había abandonado. No porque fuera débil, sino porque no tenía esa conexión interior que lo anclara. En Sivana aprendió que la disciplina no nace del deber, sino del propósito. Y que cuando uno actúa desde el amor, el esfuerzo se convierte en devoción. Siguieron con el cronómetro de oro. Un símbolo contundente del tiempo. No del tiempo como reloj, sino como vida. Como recurso sagrado. Julián había aprendido que el tiempo es el activo más valioso que tenemos, y que la mayoría de las personas lo malgastan como si fuera infinito. En Sivana, cada minuto era vivido con conciencia. No porque estuvieran apurados, sino porque sabían que cada momento es irrepetible. Y finalmente, Yogi habló del camino de diamantes. La metáfora del presente. Ese sendero brillante que el luchador recorre después de despertar. No representa el destino final, sino la travesía misma. Los monjes enseñaban que la vida no se vive cuando llegas a la cima, sino mientras caminas. Que la alegría no está en lo que logras, sino en cómo lo haces. Y que los diamantes, la belleza, la gratitud, la plenitud, están aquí, ahora, si sabes mirar. Julián, al escuchar todo esto, comprendió que no había venido hasta Sivana para recibir nuevas ideas, sino para despertar su verdad interior. Esa que siempre había estado ahí, esperando a ser escuchada. Y en ese instante, mientras el viento soplaba suave entre los árboles y el sol se perdía entre las montañas, sintió que algo dentro de él se cerraba, y algo nuevo comenzaba. Capítulo 8. Una nueva forma de ver el tiempo. Una de las lecciones más impactantes que Julián recibió en Sivana fue sobre el valor del tiempo. Durante toda su vida anterior, lo había tratado como una moneda corriente, gastándolo sin pensarlo, intercambiándolo por compromisos vacíos, sacrificándolo en nombre de una carrera sin freno. Pero allí, entre los monjes, aprendió algo que lo estremeció. El tiempo es la materia prima de la vida. Y si no lo cuidas, terminas malgastando tu existencia entera. Los sabios de Sivana no llevaban relojes. No porque no les importara el tiempo, sino porque lo honraban demasiado como para dividirlo en prisas. Ellos medían el tiempo en presencia, no en minutos. Cada actividad, por sencilla que fuera, cultivar, cocinar, caminar, meditar, era vivida con total atención. Y al vivir así, el tiempo se expandía. Una hora podía sentirse como un día entero si se estaba completamente presente. Julián comenzó a practicar esto en su día a día. Se dio cuenta de cuántas veces, en el pasado, había estado presente físicamente pero mentalmente ausente, en reuniones, en cenas familiares, en conversaciones importantes. Su cuerpo estaba, pero su mente iba de tarea en tarea, de preocupación en preocupación. Vivía en el futuro o en el pasado, pero rara vez en el ahora. En Sivana aprendió que quien domina su tiempo, domina su vida. Y ese dominio no se trata de controlarlo todo, sino de ser consciente de en qué lo estás invirtiendo. Yogi Ramán le enseñó un principio clave. No digas que no tienes tiempo. Di que has decidido usar tu tiempo en otra cosa.
Esa frase fue un golpe de verdad para Julián. Porque hasta entonces, había usado el tiempo como excusa. Ahora entendía que cada minuto era una decisión. Y que si quería construir una vida rica en experiencias, paz, relaciones y propósito, tenía que empezar por asignarle valor real a su tiempo. Julián se dio cuenta de que había pasado años ahorrando dinero mientras desperdiciaba su tiempo, como si este fuera un recurso renovable. Pero allí, en Sivana, entendió algo esencial: el dinero perdido se puede recuperar, el tiempo perdido, no. Y ese simple hecho cambió para siempre su manera de vivir. Yogi Ramán le mostró una técnica que los monjes practicaban desde hace siglos para mantener el enfoque: el ritual del dominio temporal. No era complicado, pero sí muy poderoso. Cada noche, antes de dormir, dedicaban 10 minutos a planificar el día siguiente, no en función de las tareas pendientes, sino de lo que querían vivir con intención. Dividían el tiempo como si estuvieran diseñando su existencia, no solo administrando obligaciones. Julián comenzó a hacerlo también. Al principio, solo escribía una lista de cosas por hacer. Pero luego entendió que no se trataba de tareas, se trataba de darle sentido a cada bloque de tiempo. Por ejemplo, si iba a dedicar 1 hora a leer, que fuera con total presencia. Si iba a conversar con alguien, que lo hiciera sin distracciones. Si iba a caminar, que sintiera cada paso, sin auriculares ni teléfono. Yogi le enseñó una pregunta clave para no perderse en la rutina. ¿Esto que estoy haciendo ahora me acerca a la vida que quiero construir? Si la respuesta era no, debía replantear el momento. No se trataba de obsesionarse con la productividad, sino de alinear cada acción con el propósito. Porque cuando tus minutos están alineados con lo que valoras, cada día se vuelve significativo, sin importar cuán ocupado estés. Otro principio que marcó profundamente a Julián fue este: no pongas lo importante al final del día. Hazlo primero. Y así, empezó a priorizar su crecimiento interior en las primeras horas: meditación, reflexión, lectura, silencio. No porque fuera fácil, sino porque era esencial. Entendió que si esperaba a tener tiempo para lo que realmente importaba, nunca lo tendría. El tiempo no se encuentra. El tiempo se crea. Y Julián, por fin, había aprendido a construir su día, en lugar de sobrevivirlo. A medida que aplicaba los rituales aprendidos, Julián descubría que no necesitaba más horas, necesitaba más claridad. No era cuestión de hacer más cosas, sino de hacer lo correcto, en el momento correcto, con plena conciencia. El tiempo no debía ser un enemigo que lo perseguía, sino un aliado silencioso al que debía tratar con respeto. Una de las prácticas que más transformó su relación con el tiempo fue el uso de pausas conscientes. En lugar de pasar de una actividad a otra como si todo fuera una carrera, comenzó a detenerse, aunque fuera por 1 minuto, entre una cosa y otra. Cerraba los ojos, respiraba profundo, recordaba su propósito, y solo entonces seguía. Ese pequeño espacio, ese instante de presencia, lo ayudaba a volver al eje, a no perderse en la velocidad del día. Yogi Ramán le enseñó también que cada minuto que vive sin intención es un minuto que no regresa. Pero eso no significa que uno deba llenarlo todo de tareas o responsabilidades. De hecho, en Sivana, la pausa, el ocio, el descanso eran considerados sagrados, siempre que se vivieran con presencia. El problema no es descansar. Es descansar con culpa. No es trabajar. Es trabajar con ansiedad. El verdadero equilibrio no se alcanza cuando controlas tu agenda, sino cuando te sientes dueño del tiempo que vives. Julián comprendió que el tiempo, en sí mismo, es neutro. No es bueno ni malo. Lo que lo convierte en bendición o carga es cómo lo usas y desde dónde lo vives. Al mirar hacia atrás, recordó cuántas veces había dicho frases como "no tengo tiempo para mí", "no me alcanza el día", "ojalá pudiera hacer lo que me gusta". Y ahora veía con claridad que esas no eran afirmaciones, eran excusas. Lo que faltaba no era tiempo, era conciencia, era valor, era orden interior. Y ese orden ya había comenzado a construirlo. Había dejado de contar las horas y empezado a darle significado. Capítulo 9. Una vida con propósito. Después de transformar su relación con el tiempo,
Julián estaba listo para abordar una pregunta aún más profunda. ¿Para qué estoy viviendo? No qué hago, no qué tengo, sino por qué me levanto cada mañana. Era una pregunta que durante años había evitado. En su vida anterior, todo giraba en torno a metas externas, ganar un caso más, comprar algo nuevo, subir otro peldaño. Pero nunca se había detenido a preguntarse si eso era lo que realmente quería, o simplemente lo que todos perseguían. Fue en ese punto donde Yogi Ramán le habló del siguiente principio fundamental en la filosofía de Sivana. Descubrir tu Dharma. Dharma es una palabra sánscrita que no tiene una traducción exacta, pero que se podría entender como el propósito único y profundo de cada ser humano. No se trata de una profesión, ni de un título. Es una combinación de tus talentos, tus pasiones, y cómo puedes ponerlos al servicio de otros. Yogi le dijo: tú naciste con una misión. Todos nacemos con una. El problema es que el ruido del mundo la apaga. Y nos pasamos la vida siguiendo caminos que no nos pertenecen. Julián se quedó en silencio. Nunca lo había pensado así. Siempre había creído que la vida era una competencia, y que el éxito era llegar más lejos que los demás. Pero ahora entendía que no se trata de ser más, sino de ser auténtico. Le preguntó cómo podía encontrar ese propósito. Y la respuesta fue tan simple como reveladora. Escucha lo que te hace vibrar. Piensa en lo que harías incluso si no te pagaran. Recuerda en qué pierdes la noción del tiempo. Ahí está tu pista. En los días siguientes, Julián comenzó a reflexionar sobre los momentos de su vida donde se había sentido más vivo. No eran en los juicios ganados, ni en las cenas lujosas. Eran en las conversaciones sinceras, en los momentos de enseñanza, en esos breves instantes donde sentía que estaba ayudando a alguien a despertar. Y entonces lo comprendió. Su dharma era inspirar, servir, guiar. No desde el ego, sino desde la experiencia. Desde la transformación real. Al reconocer cuál era su dharma, Julián sintió una mezcla de paz y energía. Era como si de pronto todo tuviera sentido. Comprendió que no había vivido en vano, solo que hasta ese momento, había estado caminando en dirección contraria. Su sufrimiento, su colapso, su búsqueda, todo había sido parte del camino para redescubrir quién era en realidad. Pero Yogi Ramán le advirtió algo muy importante. Descubrir tu propósito no basta. Tienes que comprometerte con él. Cada día. Aunque tengas miedo. Aunque tengas dudas. Porque si no lo haces, volverás a la confusión de siempre. Y así como lo había hecho con la mente, el cuerpo y el tiempo, Julián empezó a diseñar rituales para alinearse cada día con su propósito. Uno de los más poderosos fue la visualización matinal. Antes de comenzar cualquier actividad, se tomaba unos minutos para imaginar con claridad cómo quería vivir ese día. No en términos de productividad, sino de coherencia con su propósito. ¿Qué decisiones lo acercaban a esa vida? ¿Con qué personas quería rodearse? ¿Qué pensamientos debía alimentar? También comenzó a escribir. No con fines literarios, sino como ejercicio de enfoque. Anotaba sus intenciones, sus aprendizajes, sus resistencias. Convertía sus emociones en palabras, y esas palabras en claridad. Entendió que el propósito no es algo que se encuentra una vez y se guarda en un cajón. Es algo que se cultiva, que se riega, que se protege. Yogi le compartió un principio que marcó a Julián profundamente. Vivir sin propósito es como correr una carrera sin saber a dónde vas. Te agotas, pero no avanzas. Julián se dio cuenta de que muchas personas vivían así, corriendo, trabajando, esforzándose, pero sin dirección, y que por eso, aunque tuvieran éxito, sentían un vacío. Porque el alma no se llena con logros, se llena con sentido. Por eso, decidió que al volver a su mundo, no quería regresar a su antiguo rol. No porque el derecho fuera malo, sino porque ya no era su camino. Había cambiado por dentro. Y ahora, su vida tenía que reflejarlo por fuera. Estaba listo para empezar de nuevo, pero desde su verdad. Desde que descubrió su propósito, Julián comenzó a mirar la vida con otros ojos.
Lo que antes parecía rutinario o sin sentido, ahora tenía profundidad. Ya no se trataba de hacer más, sino de hacer lo que tenía sentido. Y ese cambio lo transformaba todo. Notó, por ejemplo, que su energía ya no dependía tanto del descanso físico, sino del grado de conexión con su propósito. Cuando lo que hacía estaba alineado con su misión, sentía entusiasmo, fluidez, claridad. Y cuando se alejaba, aunque fuera solo un poco, el cuerpo lo sentía. Aparecía el cansancio, la desmotivación, el ruido mental. Así comprendió que la verdadera fuente de energía no está en el exterior, sino en la coherencia interna. Yogi Ramán le compartió una práctica simple pero poderosa. Al final de cada día, antes de dormir, debía hacerse 3 preguntas. ¿Hoy viví en coherencia con mi propósito? ¿A qué renuncié por miedo o comodidad? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Julián comenzó a incorporar esta reflexión nocturna como parte de su vida. No para castigarse ni exigirse más, sino para afinar su rumbo. Y poco a poco, se volvió más consciente de sus decisiones, más selectivo con su entorno, más firme con sus hábitos. También aprendió que el propósito no es egoísta. No se trata solo de sentirse bien con uno mismo, sino de poner los talentos al servicio de otros. De impactar. De elevar. En Sivana le enseñaron que la verdadera plenitud llega cuando lo que amas hacer también contribuye al mundo. Eso lo llevó a tomar una decisión firme. Al regresar a su país, no volvería a los juicios, ni a la carrera, ni al viejo ritmo. Volvería para compartir, para enseñar, para mostrar que sí es posible transformar la vida desde adentro. No porque él fuera mejor, sino porque ya lo había vivido en carne propia. Había encontrado su camino. Y ahora, su única tarea era recorrerlo, con humildad, con disciplina, y con la certeza de que cada paso dado con propósito, es un paso hacia una vida plena. Capítulo 10. El poder de la disciplina. Después de comprender la importancia del propósito, Julián se enfrentó a la siguiente gran verdad: sin disciplina, el propósito se queda en intención. No basta con saber lo que uno quiere. Lo que marca la diferencia es tener la fuerza interior para sostenerlo, incluso cuando no hay motivación, incluso cuando todo se vuelve incómodo. En su vida pasada, Julián era un hombre que vivía de impulsos. Se movía por la urgencia del momento, por la presión externa, por la adrenalina de los retos. Pero en Sivana aprendió que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en ser capaz de hacer lo que sabes que necesitas hacer, aunque no siempre tengas ganas. Los monjes eran ejemplo vivo de esa verdad. Sus días seguían un ritmo preciso, no impuesto desde fuera, sino elegido con conciencia. Se levantaban a la misma hora, practicaban los mismos rituales, cuidaban su alimentación, su descanso, su pensamiento. No porque fueran rígidos, sino porque habían comprendido que la disciplina crea estructura, y la estructura libera. Yogi Ramán le explicó que la mente humana tiende naturalmente a la distracción. A buscar lo fácil, lo inmediato, lo cómodo. Pero si uno quiere avanzar en serio hacia una vida extraordinaria, debe entrenarse a sí mismo. Tal como un guerrero afila su espada cada día, uno debe fortalecer su voluntad. Porque los momentos difíciles van a llegar. Las excusas también. Y ahí es donde entra la disciplina. Julián empezó por lo básico: cumplir con sus pequeños compromisos diarios. Meditar a la hora establecida. Alimentarse con atención. Terminar lo que comenzaba. Y descubrió que cada vez que vencía una excusa, se volvía más fuerte. No solo más disciplinado, más libre. Porque cuando uno se entrena para hacer lo que debe, aun cuando no le apetece, gana un tipo de poder que no se compra, ni se hereda, ni se finge. Un poder interno que da confianza, dirección y paz. Ese poder, entendió Julián, se llama autodominio. Y sin él, ningún cambio es sostenible. Uno de los primeros obstáculos que enfrentó Julián al trabajar su disciplina fue el mismo que enfrentan la mayoría de personas: la voz interior que sabotea. Esa que dice: empieza mañana, hoy no es el día, no hace falta que lo hagas ahora. En su antigua vida, había caído muchas veces en esa trampa. Postergaba lo importante por lo cómodo, se justificaba con excusas sofisticadas, y al final del día, sentía que había estado ocupado, pero no había avanzado.
En Sivana, le enseñaron que la disciplina comienza con una decisión simple: honrar tus compromisos contigo mismo. No por presión, sino por respeto. Porque si rompes tu palabra contigo, todo lo demás se debilita. Julián aprendió que no hace falta imponerse grandes metas. Basta con cumplir pequeñas promesas todos los días. Yogi Ramán le dio un consejo sencillo pero poderoso. Haz al menos una cosa al día que no te guste, y hazla bien. Ese pequeño acto, repetido con constancia, fortalece la voluntad como un músculo. Te demuestra que no necesitas estar motivado para avanzar. Que puedes actuar desde una decisión, no desde un impulso. Y que eso, más que cualquier emoción pasajera, es lo que construye una vida fuerte. Julián comenzó a notar cambios. No solo en su energía y su enfoque, sino en su autoestima. Cada vez que cumplía un hábito, cada vez que superaba la voz de la pereza, se sentía más sólido. Más confiado. Más en control. Porque ya no dependía de la motivación, dependía de su determinación. En Sivana, todos los días eran sagrados. No porque hicieran grandes cosas, sino porque todo lo que hacían, lo hacían con intención. Desde cepillarse los dientes hasta preparar el té, cada gesto era una oportunidad para entrenar la atención, la presencia y el compromiso. Y Julián entendió entonces algo que nunca había visto con claridad. La disciplina no es una carga. Es un puente. Un puente entre la persona que eres hoy y la que sabes que puedes llegar a ser. Con el tiempo, Julián dejó de ver la disciplina como una obligación. Empezó a verla como una forma de libertad. En su vida anterior, pensaba que hacer lo que uno quisiera era ser libre. Pero en Sivana comprendió que hacer lo que uno quiere, sin dirección ni control, muchas veces lleva a la esclavitud, de los impulsos, de los hábitos dañinos, de la inercia. La verdadera libertad, le enseñaron, es poder elegir lo correcto, incluso cuando lo fácil parece más atractivo. Yogi Ramán le contó una antigua enseñanza. La disciplina es recordar lo que quieres, incluso cuando lo has olvidado por un momento. Por eso, los sabios no confiaban en la fuerza de voluntad como emoción espontánea. Confiaban en los rituales. En crear entornos que apoyaran su crecimiento. En simplificar la toma de decisiones, para que el camino hacia sus metas fuera claro, directo y sin sabotajes innecesarios. Julián incorporó este principio de forma práctica. Eliminó las tentaciones que lo distraían. Redujo el número de decisiones sin importancia que lo agotaban. Organizó su entorno para favorecer la acción. Y descubrió que ser disciplinado no significa vivir con rigidez, sino con claridad. Cada hábito alineado con su propósito se convirtió en una fuente de energía. Ya no era un esfuerzo, era un estilo de vida. Uno de sus rituales favoritos era el del ancla matutina. Apenas despertaba, tomaba unos minutos para conectar con su visión. Leía una frase inspiradora, hacía una respiración consciente, recordaba quién quería ser ese día. Y con eso, marcaba el ritmo de todo lo que vendría. No dejaba que el día lo arrastrara. Él lo dirigía. Y así, paso a paso, comprendió la verdad más poderosa sobre la disciplina. Que no es algo que se tiene, es algo que se construye. Y que cada acto disciplinado, por pequeño que parezca, fortalece tu carácter, te acerca a tu propósito, y te convierte en alguien que vive, no por reacción, sino por elección. Capítulo 11. El arte de vivir con sencillez. Después de descubrir el poder de la disciplina, Julián comenzó a notar algo curioso. Cuanto más orden ponía en su interior, menos necesitaba en el exterior. Ya no sentía ansiedad por lo que no tenía, ni deseo por acumular más. Por el contrario, empezaba a disfrutar de la ligereza, de la calma que venía cuando dejaba de complicarse. Así fue como aprendió una de las enseñanzas más profundas de los sabios de Sivana. La simplicidad es la clave de una vida rica. En su antigua vida, Julián había confundido abundancia con acumulación. Llenó su casa de objetos, su agenda de compromisos, su mente de preocupaciones. Y sin embargo, nunca se sintió realmente pleno. Vivía sobreestimulado, saturado, agotado. En cambio, en Sivana, todo era simple. Y en esa simpleza,
Había una belleza abrumadora. Los monjes vivían con lo esencial. No por pobreza, sino por elección. Valoraban la calidad sobre la cantidad. No tenían armarios llenos, pero cada cosa que poseían tenía un propósito claro. Su entorno no estaba decorado con exceso, pero cada rincón transmitía paz. Julián se dio cuenta de que muchas veces el desorden exterior es un reflejo del desorden interno. Y que cuando limpias tu vida de lo innecesario, empieza a brillar lo verdaderamente valioso. Yogi Ramán le enseñó que el secreto no era tener menos por obligación, sino elegir mejor. No solo con las cosas, sino también con las relaciones, los pensamientos, los hábitos. Aprender a decir no a lo que distrae. A soltar lo que pesa. A simplificar lo complejo. Le contó una frase que los sabios repetían a diario. Quien es rico interiormente, necesita poco exteriormente. Julián empezó a aplicar ese principio al regresar. Vendió muchas de sus pertenencias. Redujo sus gastos. Ordenó su espacio físico. Pero, sobre todo, simplificó su mente. Ya no se llenaba de compromisos innecesarios. No buscaba impresionar a nadie. Solo quería vivir alineado con lo que era real, con lo que sumaba paz. Y fue entonces cuando descubrió algo que lo sorprendió. Cuanto más simple era su vida, más profunda se volvía. En los primeros días de su nueva vida, Julián notó algo que antes le parecía imposible. Tenía más tiempo, más claridad y más energía, haciendo menos. No era que se volviera inactivo o perezoso, sino que había dejado de invertir su atención en lo que no aportaba valor. Y eso liberó una cantidad enorme de espacio, mental, emocional y espiritual, que antes estaba ocupado por el desorden. Yogi Ramán le explicó que la simplicidad es una forma de sabiduría. Porque no se trata solo de tener pocas cosas, sino de saber elegir lo que nutre y soltar lo que agota. En un mundo que promueve la complejidad, quien aprende a simplificar vive con ventaja. No se enreda. No se pierde. No se desgasta. Una de las prácticas que Julián incorporó fue el ritual de lo esencial. Cada semana, se hacía una sola pregunta poderosa. ¿Qué puedo eliminar? Un objeto, una actividad, una preocupación innecesaria. Y al hacerlo, ganaba espacio. Espacio para lo que realmente importaba, su salud, sus relaciones, su propósito, su paz interior. También cambió su forma de consumir. Dejó de comprar por impulso. Ya no llenaba vacíos con cosas. Ahora comprendía que lo que no necesitas, te pesa. Y eso se aplicaba no solo a lo material, sino también a los compromisos sociales, a las opiniones ajenas, a la necesidad de aparentar. Poco a poco, su vida comenzó a sentirse más liviana, más enfocada, más auténtica. Y con esa nueva ligereza, empezó a escuchar con más profundidad. A observar detalles que antes pasaban desapercibidos. A estar presente en los momentos más simples, una taza de té, una caminata lenta, el sonido del viento. Y fue en esas experiencias mínimas donde encontró la máxima plenitud. Julián entendió entonces que la sencillez no es una renuncia. Es una elección consciente. Una declaración silenciosa que dice, mi paz vale más que mi apariencia. Y esa elección, aunque parezca pequeña, transforma todo. A medida que se alejaba del exceso y se acercaba a lo esencial, Julián comenzó a experimentar algo que nunca había sentido en su vida anterior, ligereza interior. Ya no cargaba con la presión de aparentar, ni con la ansiedad de tener más, ni con la culpa de no llegar a todo. Su vida ya no era una vitrina para los demás, era un reflejo honesto de lo que él valoraba de verdad. Yogi Ramán le había dicho algo que en ese momento no entendió, pero que ahora cobraba sentido. Entre menos necesitas, más cerca estás de lo que eres. La sociedad lo había educado para correr tras metas, escalar, acumular, mostrar. Pero en Sivana aprendió que lo más valioso no es lo que tienes, sino quién eres cuando no necesitas nada más. Ahí, en esa desnudez interior, es donde aparece la autenticidad, la libertad y, sobre todo, la paz. Comenzó a ver cómo muchos viven atrapados en una rueda sin fin. Compran para sentirse mejor, se endeudan para mantener una imagen, se llenan de cosas y compromisos que los alejan de sí mismos. Y cuanto más tienen,
más miedo sienten de perderlo. Julián lo sabía porque él también había estado ahí. Pero ahora, desde otro lugar, podía ver lo que antes no quería admitir. El exceso es una forma de ruido. Y ese ruido no te deja escuchar tu verdad. La simplicidad, en cambio, es silencio. Es espacio. Es orden. Y en ese orden, uno puede ver con claridad qué camino tomar. Julián concluyó con una frase que marcaba todo lo que ahora sentía. No tengo todo lo que tenía antes, pero por primera vez, tengo todo lo que necesito. Y su amigo, al escucharlo, comprendió que la abundancia no siempre se ve, pero siempre se siente. Y que tal vez, para encontrar lo que de verdad importa, no hay que sumar más, sino soltar lo que sobra. Capítulo 12. La flor de la felicidad interior. Después de hablar sobre la simplicidad, Julián se detuvo un momento. Su tono cambió. Ya no hablaba solo desde el conocimiento, hablaba desde la experiencia más íntima. Porque lo que estaba a punto de compartir no era una técnica, ni un ritual externo. Era el centro de todo lo que había aprendido en Sivana. La fuente verdadera de la felicidad. Durante años, había buscado la felicidad afuera. En logros, en lujos, en elogios. Y por momentos creyó tenerla. Pero siempre era efímera. Duraba lo que duraba un juicio ganado, una compra nueva, una celebración social. Luego volvía el vacío. La inquietud. La sensación de que algo faltaba. En Sivana, los sabios le enseñaron que esa sensación nunca desaparecería, hasta que dejara de buscar afuera lo que solo podía florecer adentro. Yogi Ramán le habló de la flor de la felicidad interior. No era una flor física, claro. Era una metáfora poderosa. Dentro de cada ser humano hay una semilla de dicha, de plenitud, de gozo real. Pero como cualquier flor, esa semilla necesita ciertas condiciones para crecer. No florece con presión. No se fuerza. Se cultiva con paciencia, con silencio, con gratitud. El problema, le explicó, es que la mayoría vive desconectada de esa flor. Porque han construido su identidad alrededor del hacer, del tener, del aparentar. Y han olvidado cómo simplemente ser. En Sivana, Julián aprendió a reconectar con esa parte olvidada. Y lo hizo a través de prácticas simples: observar el amanecer sin prisas, agradecer antes de cada comida, respirar con conciencia antes de hablar, meditar sin esperar resultados. Y en esos momentos de presencia pura, algo dentro de él empezó a florecer. No era euforia. No era alegría ruidosa. Era una paz silenciosa, estable, profunda. Una sensación de que no faltaba nada. De que todo estaba bien tal como era. Y entonces entendió lo que antes le parecía imposible. La felicidad verdadera no depende de las circunstancias. Depende de tu capacidad de estar en paz contigo mismo. Después de experimentar por primera vez esa paz silenciosa, Julián se dio cuenta de que la mayoría de las personas no están tristes por lo que les falta, sino porque se han desconectado de sí mismas. Viven hacia afuera, reaccionando, buscando aprobación, distrayéndose del único lugar donde pueden encontrar plenitud, su interior. Yogi Ramán le enseñó que la felicidad no es una meta, es una manera de caminar. Que si uno solo se permite ser feliz cuando todo va bien, vivirá como prisionero de las circunstancias. Pero si aprende a estar en calma consigo mismo, entonces podrá sostener su bienestar aún en medio de la tormenta. Para ello, los monjes practicaban algo que llamaban el arte de regresar al presente. Porque entendían que la mente tiende a divagar, revive errores del pasado, se anticipa a peligros del futuro, se compara, se preocupa, se distrae. Pero cuando logras traer la atención al momento presente, a la respiración, al cuerpo, a la hora, la mente se aquieta. Y cuando la mente se aquieta, el alma aparece. Julián incorporó un hábito sencillo pero transformador. Cada vez que sentía ansiedad, tensión o tristeza, se detenía, cerraba los ojos y respiraba profundamente 3 veces. Luego se preguntaba, ¿dónde estoy? ¿Qué está bien en este momento? Y al hacerlo, descubría que el 90% de su sufrimiento no venía de lo que estaba ocurriendo, sino de lo que estaba pensando. La felicidad interior, le explicaron, no es una emoción superficial. Es un estado de conexión.
Y se cultiva con gratitud, con presencia, con silencio. También le enseñaron que cada vez que uno se enfoca en lo que ya tiene, en lo que ya es, en lo que ya puede disfrutar, está regando esa flor interior. Pero cuando se enfoca en lo que falta, en lo que teme, en lo que no puede controlar, la flor se marchita. Y entonces entendió que el gran error no es no ser feliz. El error es creer que la felicidad está en otro lugar. La verdadera dicha no llega con un cambio externo. Llega con un cambio de mirada. Mientras más exploraba su mundo interior, más comprendía Julián que la felicidad no era algo que se encontraba de pronto, como si fuera un premio escondido. Era algo que se construía, momento a momento, con lo que uno elegía pensar, sentir y hacer. No dependía de tener un día perfecto, ni de que todos lo trataran bien, ni de que la vida respondiera como él quería. La felicidad verdadera, descubrió, era una forma de vivir en paz con uno mismo, aun cuando el mundo estuviera en caos. Yogi Ramán le explicó que la flor de la felicidad interior florece solo en terrenos fértiles. El terreno de la gratitud, la compasión, el propósito y la presencia. Cada vez que uno actúa desde esos lugares, la flor se fortalece. Cada vez que uno cae en la queja, el juicio, el miedo o la prisa, esa flor se debilita. Julián comenzó entonces a hacer un ejercicio diario. Al finalizar su jornada, anotaba 3 cosas simples por las que se sentía agradecido. Al principio eran cosas pequeñas, una conversación tranquila, el aroma del té, un momento de silencio. Pero pronto se dio cuenta de algo extraordinario. Mientras más agradecía, más razones encontraba para seguir agradeciendo. Y mientras más cultivaba esa actitud, más estable se volvía su alegría. También entendió que ser feliz no significaba estar siempre sonriendo o evitar los momentos difíciles. Significaba aceptar cada experiencia con apertura, aprender de ella, y volver siempre a uno mismo. A ese espacio interno donde no hay exigencias, ni expectativas, ni máscaras. Y así, la flor de la felicidad dejó de ser un concepto, y se volvió una presencia real dentro de él. No lo abandonaba cuando las cosas iban mal. No desaparecía ante el dolor. Era una base, una raíz, una fuente. Julián terminó compartiendo una frase que los sabios repetían con profunda convicción. La verdadera felicidad no se busca, se permite. Y su amigo, al escucharlo, entendió que quizá esa felicidad que tanto había estado persiguiendo allá afuera, había estado esperándolo siempre, aquí adentro. Capítulo 13. El legado de una vida extraordinaria. Julián había compartido todo, su caída, su despertar, las enseñanzas de Sivana, las prácticas que transformaron su forma de vivir, pensar y sentir. Pero ahora, al llegar al final de su relato, su voz se volvió aún más serena. Porque lo que estaba por transmitir no era solo una idea, era una invitación. He aprendido muchas cosas, dijo. Pero la más importante es esta. La verdadera medida de una vida no está en lo que logras, sino en lo que dejas. Durante años había perseguido premios, reconocimientos, metas. Pero nunca se había detenido a pensar en el impacto de su existencia. ¿Qué huella estaba dejando? ¿Qué historia contaría el mundo de él cuando ya no estuviera? ¿A quién estaba ayudando con su forma de vivir? En Sivana, los monjes no tenían seguidores, ni títulos, ni ambiciones personales. Pero cada uno dejaba un legado silencioso, una energía, una inspiración, una transformación en quienes los rodeaban. Y eso, descubrió Julián, era mucho más poderoso que cualquier trofeo. Yogi Ramán le enseñó que el verdadero legado no es algo que dejas al morir. Es algo que empiezas a construir con cada acto, cada palabra, cada decisión. Cada persona que cruzas en tu camino es una oportunidad de aportar algo, una mirada de compasión, un consejo sincero, un ejemplo de integridad, una presencia en calma. No se necesita fama para dejar huella. Solo se necesita conciencia. Julián se preguntó entonces, ¿y si todos viviéramos como si estuviéramos escribiendo un legado, no solo una rutina? ¿Y si cada día contara como una página de la historia que estamos dejando? Esa pregunta lo acompañaba desde su regreso. Y por eso estaba allí, frente a su amigo. No para convencerlo de nada, sino para sembrar una semilla.
porque entendía que si su historia podía inspirar a una sola persona a vivir con más sentido, entonces su viaje habría valido la pena. Julián explicó que uno de los mayores errores que cometió en su vida anterior fue creer que el legado se construía con grandes logros, una carrera brillante, una reputación impecable, una cuenta bancaria abundante. Pero ahora entendía que nada de eso importaba si no tocabas el corazón de nadie. El verdadero legado no se mide en metros cuadrados, se mide en almas tocadas. Yogi Ramán le había enseñado algo que nunca olvidó. Cada persona que tocas se convierte en parte de tu historia. Así de simple. Así de profundo. Porque todos influimos, queramos o no. Con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, con nuestra energía. Lo que decimos y, sobre todo, lo que hacemos, deja marca. Por eso, los sabios de Sivana no solo meditaban o trabajaban en su crecimiento personal. Lo hacían para poder compartir más amor, más sabiduría, más equilibrio. Vivían con intención, no solo por ellos mismos, sino por el impacto que eso podía tener en los demás. Julián entendió que vivir bien no es solo un privilegio, es una responsabilidad. Una vez, Yogi Ramán le preguntó algo que le hizo replantear todo. ¿Qué tipo de anciano quieres ser? ¿Uno que mire atrás con orgullo o con arrepentimiento? Y esa pregunta lo acompañó desde entonces. Porque cada día, decía el sabio, es una oportunidad de construir esa versión futura de ti. No con grandes hazañas, sino con decisiones pequeñas pero valientes. Como decir la verdad. Escuchar con atención. Cumplir tu palabra. Perdonar. Cuidar tu energía. Compartir lo que aprendes. Julián concluyó esta parte diciendo algo que ahora repetía como un mantra. Tu vida es tu mensaje. Vívela de tal forma que, aun sin decir una palabra, inspire. Y su amigo, que al principio solo había escuchado por cortesía, ahora estaba completamente conmovido. Porque entendía, quizás por primera vez, que su propia historia también podía cambiar. Y que no era tarde para empezar a escribir un legado distinto. Julián se levantó lentamente del asiento. La conversación había sido larga, pero su voz seguía serena, su mirada firme. Ya no era el hombre quebrado que años atrás había colapsado en una sala de juicio. Era otro. Uno que había cruzado el mundo para encontrarse consigo mismo, y que ahora estaba listo para seguir sembrando. Antes de despedirse, se volvió hacia su amigo y le dijo con total claridad. Todo lo que aprendí en Sivana se resume en esto. Tú tienes el poder de rediseñar tu vida, sin importar cuán lejos sientas que te has desviado. Solo necesitas tomar una decisión. Una. Hoy. No dijo más. No hacía falta. El mensaje ya había llegado. La transformación no era exclusiva de los que viajan a tierras lejanas. No era un privilegio de unos pocos. Estaba disponible para todos. Para quien se detiene. Para quien escucha. Para quien se atreve. Julián salió por la puerta con paso tranquilo. No necesitaba convencer. Había sembrado. Lo demás no dependía de él. Su amigo se quedó en silencio. Por dentro, algo se había movido. No sabía por dónde empezar, pero sabía que quería empezar. Porque por primera vez, comprendía que no era tarde. Que su historia no estaba terminada. Que todavía podía construir algo distinto, algo más pleno, más coherente, más suyo. Y allí, en medio del ruido cotidiano de la ciudad, comenzó a florecer la misma semilla que había nacido en Julián, tiempo atrás, en las montañas del Himalaya. Una semilla que tal vez, ahora comenzaba a florecer también en ti. Porque el verdadero legado de una vida extraordinaria no está en el relato que se escucha, sino en el cambio que provoca. Y hasta aquí esta historia que nos invita a despertar y vivir con propósito. Si te llegó este mensaje, te invito a que me cuentes en los comentarios qué enseñanza te impactó más o cómo planeas aplicar esto en tu vida. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que te ayude a transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Dale like si crees que este mensaje puede inspirar a más personas y comparte el vídeo para que llegue a quien lo necesite. Recuerda siempre, tu vida es demasiado valiosa para vivirla dormido. El cambio está en tus manos y este es solo el primer paso.
Nos vemos en el próximo vídeo.